Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y reflexionamos el libro de los Números. Estamos en el capítulo 33, ya al final de nuestro libro, en que encontramos las etapas del Éxodo, es decir, Moisés que comienza a recordar todos los lugares por donde fue pasando el pueblo. Pero tiene una motivación muy importante, ¿se acuerdan? La motivación es justamente que esta larga lista de nombres de lugares por donde el pueblo fue pasando, tiene como objetivo ayudar al pueblo a recordar las obras maravillosas que Dios realizó en lugares concretos. La acción concreta de Dios. Cuando uno recuerda los lugares, uno recuerda entonces una acción concreta en su propia vida también. Esto no es entonces para recordar simplemente lo que sucedió en el Antiguo Testamento o para hacer un esfuerzo tremendo y para decir, bueno, ¿qué sucedió ahí? ¿Cómo sucedió? ¿Verdad? Que es interesante también. Pero lo que a nosotros esto nos invita, el autor sagrado por lo menos, es a recordar cuál es la acción de Dios continuamente en nuestra vida. Nosotros estamos miles de años después de estos acontecimientos, o por lo menos de lo que se escribe aquí, o de lo que el autor sagrado nos está transmitiendo. Y entonces esto significa para nosotros hoy recordar nuestro camino, hoy recordar nuestra niñez, hoy recordar nuestra pubertad, nuestra adolescencia, nuestra juventud, en fin, cómo fuimos creciendo y cuáles son los momentos, los hitos más importantes de nuestra vida. Ve al año de Yero y Potaen. Y eso es lo que el autor sagrado nos está queriendo mostrar, recordar y ser agradecidos y mirar. Y también decíamos que aquí existen momentos positivos, como también existen momentos negativos, digámoslo así, o sea, como momentos de crisis que nos ayudan después a crecer. Fíjense que la misma historia bíblica, o por lo menos cómo se escribe, o desde dónde se escribe, o cuándo se escribe esta historia bíblica, es un momento crítico. Es cuando Israel va al exilio, ¿verdad? O sea, cae en una situación de crisis, en una situación difícil. Y es ahí donde Dios
le llama al pueblo, ¿verdad? Dios le llama al pueblo significa el pueblo que entra en conciencia, en reflexión. Oye, pues no calculan, va a ir el añandeña y mejina coabe. Entonces comienza esa reflexión. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? Etcétera. Entonces comienzan las preguntas retóricas, existenciales, profundas, que cada uno tendrá que ir respondiendo a su propia vida también. Aquí lo encontramos dentro del pueblo, pero cuando nosotros nos encontramos con este mensaje de salvación, ahora nosotros lo vamos aplicando a nuestra propia vida. Entonces cada uno hace esa misma pregunta y eso, imagínense, solamente una lista larga de nombres, de lugares, de un lugar a otro que se va moviendo el pueblo. Y así después llegamos a otro momento importante que hay que subrayar, que es la cuestión de la obediencia a la palabra de Dios. La obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? La famosa palabra de la Biblia que es el Shema. Es un imperativo, Shema, escucha. Y obedecer quiere decir Shema. Escuchar significa Shema. O sea, la misma palabra, el mismo verbo, significa obedece. Pero también nosotros, no es que tenemos que hacernos muchos problemas a esto porque también utilizamos esta misma expresión para decir lo mismo, así como dice el hebreo, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros escuchamos a una mamá o a una abuelita que te dice Shemembu nasherendui, nasherendui beshemembu, nasherendui, tenan nasherendusei? ¿Qué te dice nasherendui? No me está escuchando. Pero no, es que no le escucha auditivamente, no. Esto se refiere, entonces, no me obedece, no me hace caso, ya añade, no me hace caso. Y eso es lo mismo, en hebreo está así. Cuando te está hablando del Shema Israel, quiere decir obedece Israel. Escucha al Señor Israel. Es pena veñan de yarare, es hendú veñan de yarare. Y entonces, esto es muy interesante, ¿verdad? Porque nos está hablando de un aspecto muy antropológico. ¿Se dan cuenta entonces que la palabra de Dios no es una cosa que cae del cielo o que tenemos que buscar elementos, no sé, de dónde, de otros planetas para poder entender? Como algunas veces hay muchos que dicen, pero cualquier virorei, no sé qué tan imaginativos son, ¿verdad? O sea, lo que menos hacen es leer la Biblia, ¿verdad? O sea, piensa que leyendo la Biblia están entendiendo todo, pero sin embargo no es así, ¿verdad? Entonces hay que entrar y hay que profundizar, hay que conocer qué es lo que Dios verdaderamente nos está diciendo y qué es lo que Dios nos está queriendo transmitir. Y por ahí tenemos que apuntar. Y bueno, entonces la obediencia a la palabra de Dios es esencial después para permanecer en la tierra. ¿Qué significa para nosotros permanecer en la tierra? Permanecer en la tierra es la consecuencia de una escucha que nosotros podamos realizarnos dentro de ese proyecto y dentro de ese pedido que tiene Dios para nosotros o dentro de esa función a la que fuimos creados. Dios nos ha creado para algo y dentro de esa creación o de esa misión de la que Dios nos está dando, entonces nos está diciendo, bueno, esto es lo que vos tenés que realizar, hacia aquí vos tenés que caminar, esto es lo que yo te estoy pidiendo, ¿verdad? Y entonces estamos hablando de una escucha a Israel, pero esta escucha a Israel que nos va a llevar a la permanencia en la tierra. Ciertamente que las consecuencias son desastrosas para nuestra vida. Es decir, entonces no permanecemos en el camino. Si no escuchamos, por ejemplo, esos que van en el rayo, y gusto, porque siempre tiene su copiloto. ¿Qué hace el copiloto? Y el copiloto tiene el mapa, ¿verdad? Se hace todo primero una práctica, entonces más o menos van anotando, van conociendo tal kilometraje, miran, aquí hay pozo, aquí hay curva, porque está bueno. Muchas veces te sorprenden ciertas cosas. Y en este caso, el que hace de copiloto, lo que tiene que hacer es ir anunciando, ir diciendo, pero siempre mirando hacia adelante. Para poder permanecer entonces en el camino, nosotros necesitamos el escuchar, el saber, alguien que nos va guiando, alguien que nos conduce. Porque si no salimos fuera de camino, fuera estrada, vamos a irnos totalmente fuera de aquello que el Señor quiere de nosotros. Y ahí es donde comenzamos a destruir la comunidad.
es en ese lugar donde nosotros comenzamos, ¿verdad?, a dejar de lado totalmente todos los proyectos y todas las cosas que nosotros hemos recibido como misión, digámosle así, ¿verdad? Un aspecto misionero, y vamos a ver eso, que es el elemento fundamental también cuando hablamos en profundidad la función de cada uno de nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, aquí los israelitas recibirán algunos elementos importantes para luchar contra ¿qué cosa? Y para luchar contra todo lo que es idolátrico, es decir, idolatría es todo aquello que desvía nuestro corazón y nuestra vida del vivir en comunidad y de hacer un camino que nos lleve verdaderamente hacia el Señor. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Porque la juventud es el presente de la iglesia. Y hoy durante los últimos años, la música cristiana se ha abierto camino en el mundo del reggaetón, el hip hop y el rap. Esto gracias a artistas como este músico de Puerto Rico. Yo soy Wildani Calderón y me dicen el salmista, porque ser famoso no lo tengo en lista, porque mis pasos son firmes y en Jesús fijé mi vista. La fama no me llama, así que espero no me insista. ¿Qué está pasando? Que la gente algo diferente está buscando. ¿Qué está pasando? Que la iglesia se está levantando, se está levantando. Will estudió música y decidió centrarse exclusivamente en la música cristiana. Incluso abrió su propio estudio de grabación, Salmistas Records. Así escribió ¿Qué está pasando?, un tema musical que surgió después de que le preguntaran si pensaba que los jóvenes de hoy en día estaban perdidos. Yo dije, wow, la respuesta a esa pregunta es que no, la juventud no está perdida. Entonces yo pues decidí hacer una canción donde yo pudiera decirle a la gente qué era lo que estaba pasando con la juventud. Y pues, ¿qué está pasando? Pues que la juventud se levanta, que está buscando nuevas formas de evangelizar, que está rompiendo todos esos muros que existen, que están saliendo a la periferia, como decía el Papa. ¿Qué está pasando? Que la iglesia se está levantando, se está levantando. Con el tema ¿Qué está pasando? Ha recibido respuestas muy positivas de sus fans en países como México, República Dominicana, Guatemala, España y Estados Unidos. Will dice que escribe sus propias letras basadas en experiencias personales. En Tú me conoces bien, relata algunos de los desafíos que él y su esposa han enfrentado, como la pérdida de su primer hijo, la hemorragia cerebral de su madre y la batalla de un amigo contra el cáncer. Y yo creo que por eso es que la gente se identifica tanto con esta música, porque pues son cosas que nos suceden a diario. Pero en todos estos procesos hemos podido ver la mano de Dios obrar. Que la gente algo diferente está buscando. ¿Qué está pasando? Que la iglesia se está levantando. Durante el 2020, Will ha estado lanzando temas de un nuevo álbum dedicado a la Virgen. Dice estar emocionado por el lanzamiento de su último tema, Júbilo, en agosto de 2020. Estamos avanzando. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico.
Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Alcanza tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar, y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar, y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Buscarte solo a ti, buscarte solo a ti. Oh, a ti, Jesús.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los números. Estamos en la conclusión, ¿verdad?, de este capítulo 33. Y aquí estamos hablando de la obediencia y estamos diciendo que cuando nosotros nos desviamos, estamos yendo hacia el camino de la idolatría. O sea, desviarse de Dios quiere decir cambiar a Dios por los ídolos. Pero entonces, Ñande Cuana va para la ídolo. Hemos hablado varias veces, ¿verdad?, del aspecto idolátrico. Los ídolos no son las estatuillas o un santo o lo que sea. Me han ido. Al contrario, esto te llevan hacia Dios. Esto te hacen pensar y te hacen reflexionar a la cuenta. Estos santos vivieron profundamente el Evangelio. Vivieron profundamente lo que Dios nos había propuesto, ¿verdad? Algunas veces que la gente habla por habla. Inte las cosas. O repetinte. Taudireinte más ahí. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Hay que usar un poco la cabecita. Utilizar un poco tu materia gris, ¿verdad? Decime un santo, ¿verdad?, que está al frente de una comunidad, al frente dentro de una sociedad con personas que después le van ayudando poco a poco y que se preocupan de qué. Se preocupan por solucionar un problema de la comunidad. Peango la Biblia todo el momento de Iñandén. Todo el momento la Biblia te está diciendo, ella preocuparán de comunidades, ella preocuparán de comunidades. Tu misma conversión tiene que apuntar hacia el aspecto comunitario. Entonces nosotros no podemos pensar que la Biblia te está hablando aquí de una idolatría por cuestiones así. Entonces nosotros no podemos pensar que la Biblia te hace un camino diferente de aquello que nosotros verdaderamente tenemos que buscar para nuestra propia realización. Es decir, para poder realizarnos nosotros como personas, necesitamos conocer bien el camino. ¿Qué camino Dios nos propone? ¿Qué camino es lo que Dios nos ha regalado? Este es el camino que Dios te ha señalado, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros salimos del camino, como decíamos anteriormente, eso es lo que nos va a llevar a un camino equivocado y las consecuencias ciertamente serán lo que nos dice aquí. Entonces, las consecuencias de esta idolatría, el desviarse del camino, hacer otras cosas detrás de las naciones paganas, entonces no nos hará permanecer en la tierra. Iremos fuera de la tierra. Por eso dice, deberán expulsar a los habitantes de Canaán para que no los corrompan ni los desvíen de su fe. Mira qué interesante. Por eso deberán expulsar a los habitantes de Canaán. Expulsar a los habitantes de Canaán significa directamente cuidar de tu propia vida, expulsar aquello todo que es negativo y que te está desviando del camino. Pero la dice Añandé. Entonces no pensemos en algo, mira, esto sucedió así, mira, tuvieron que expulsar, tuvieron que perseguir, tuvieron que matar a esta gente, ¿verdad? No, esto te está hablando ahora, aquí y ahora. Cuando está diciendo, ustedes tienen que expulsar todo aquello que es negativo en la vida. Todos aquellos habitantes de Canaán, ¿qué significa para nosotros hoy? Y puede ser lo que ya hemos insistido también en las 3 P famosas, ¿verdad? Plata, poder y placer. Son los 3 que sintetizan, las 3 P siempre se dice, ¿verdad? Las 3 P sintetizan nuestra propia vida. Plata, poder y placer. Entonces te vuelve a insistir, atención, hay que expulsar a los habitantes de Canaán. ¿Cuál es el habitante de Canaán que está todavía en tu vida, que está todavía en tu tierra, que está todavía en tu propia existencia, que está todavía en tu mente? ¿Cuál es ese habitante de Canaán? Apealanderemos sean de tu propia vida. Pero eso significa entonces empeño, eso significa mirar a modelos, a santos, a personas dentro de la comunidad que te ayudan para que vos también hagas ese camino. Yo por lo menos recuerdo que cuando tenía esas primeras intenciones de hacer algo o de entender qué es lo que Dios quería de mí, o la vocación religiosa o la vocación sacerdotal, él hacemos que no haya a ella la gente. Y justamente ese deseo de ayudar, pero mirando ejemplos. Cuando yo escuchaba, por ejemplo, la vida de los santos, la vida de San Juan Bosco, por ejemplo, una persona que se ha dedicado a los chicos, una persona que se ha dedicado a los jóvenes, una persona que se ha dedicado a la comunicación, una persona que ha escrito, ¿verdad?, para sus chicos, para la necesidad del pueblo, apella.
una persona que se ha preocupado en hacer colegios, una persona que ha dado artes y oficios, educación a sus chicos para que puedan trabajar. Aún la hacemos con ella, ¿verdad? O sea, el escuchar a Dios es el entender lo que Dios quiere, el ir detrás de los ídolos. Entonces, no es ir detrás de una estatuita, como le estaba diciendo, sino que detrás de los ídolos es cuando vos sos, cuando vos sos una persona que no querés escuchar lo que Dios te está pidiendo dentro del corazón y te dice, bueno, hijo mío, comprometete, hace algo por los demás, comenzá a trabajar a favor de los demás, a ver qué posibilidades tenés, qué riquezas Dios te ha dado en tu humanidad, cuáles son tus cualidades, incluso cuáles son tus riquezas financieras también si querés, ¿verdad? Hay tantos santos de eso que han sentido la voz de Dios y que después son capaces de renunciar incluso a los bienes materiales. Fíjense en San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, su papá era uno de los más grandes millonarios en esa época, ¿verdad? Para su tiempo, vendedor de tela, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y después, él sin embargo va a ver que incluso los pobres son explotados ahí por su propio papá. A pepe no es ya, a poco es. Y desde ahí entonces él comienza a escuchar, ¿viste? Escuchar la voz de Dios, escuchar la palabra de Dios. Y después eso significa obedecer. Shema Israel, Shema Francisco, Shema Don Bosco, escucha Israel, obedece a Dios. ¿Qué es lo que quiere? Entonces, entre los que te añaden de ella, hagan lo mismo. Shema Víctor, Shema Luis, Shema Antonio, cada uno. Que diga su nombre y diga, bueno, ¿cómo yo estoy escuchando a este Dios que me está llamando para que yo pueda hacer un camino de salvación? Es decir, un camino de felicidad y de la salvación. Entonces, salvarse significa buscar la dignidad del hombre, significa buscar la realización plena del hombre. Y bueno, y para eso tenemos que expulsar a todos los habitantes negativos de nuestro corazón. Y esos son los habitantes de Canaán, según la Biblia. De acuerdo al pensamiento bíblico, por lo tanto, Dios tiene el derecho de expulsión de los habitantes de Canaán. Dios tiene el derecho de expulsión. ¿Y por qué? Y porque justamente nosotros le pertenecemos a Dios. Nosotros venimos a Dios y nosotros vamos hacia Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Alcanza tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo. Su misericordia a mi vida llegó, maravillas ha hecho en mi corazón. Su misericordia a mi vida llegó, puedo ver sus promesas, puedo sentir su amor. Su misericordia a mi vida llegó, maravillas ha hecho en mi corazón. Su misericordia a mi vida llegó, puedo ver sus promesas, puedo sentir su amor. Su nombre es santo, su nombre es santo, 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 santo. Oh, Él es santo, Él es santo. Santo. Queridos amigos, seguimos con Yandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos con el libro de los números, concluyendo este capítulo 33 que nos hablan de las diferentes etapas. Este capítulo nos habla de las diferentes
situaciones en que se encuentra Israel caminando por el desierto desde la salida de Egipto, desde la esclavitud, hasta su liberación. Y ahora, de acuerdo al pensamiento bíblico, decíamos que Dios tiene todo el derecho de expulsión de los habitantes de Canaán, porque Dios es el verdadero propietario y da su tierra a un pueblo que lo reconoce. Dios da su tierra a un pueblo que lo reconoce. Lo reconoce. Esto es importante también tenerlo en consideración. ¿Qué significa entonces reconocer a Dios? ¿Qué significa que Dios te dé esa propiedad? Quiere decir que hay una sintonía, ¿verdad?, del hombre que está caminando con Dios. Es el hombre entonces que entiende cuál es el designio de Dios. Y desde ahí, cuando uno comienza a entender, cuando uno comienza a mirar y a decir, bueno, esto es lo que Dios está queriendo en mi vida, entonces ñañepiambaité decimos nosotros, ¿verdad? Comenzamos a esforzarnos, comenzamos a luchar, comenzamos a hacer todo lo que Dios nos está pidiendo. Y Dios lo que nos pide es, en primer lugar, una realización plena como personas. Y si nos pide esa realización plena como personas, quiere decir que también nosotros tenemos que ser capaces, ¿verdad?, de responder a ese llamado de Dios. Y por eso está diciendo, Dios es el que da su tierra, porque Él es el propietario, pero a aquel que lo reconoce, porque tenemos una misión y tenemos que hacer algo. Y entonces, si tenemos que hacer algo, quiere decir que aquí hay un compromiso con el propietario, en este caso, el propietario que es Dios. El hecho de reconocerlo quiere decir, bueno, entonces ella potapea porque al final de cuentas, los extranjeros terminarán por ser incluidos en el culto a Dios. Este es otro elemento porque así surgirá el movimiento misionero. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que al comienzo son expulsados de esa tierra porque no están cumpliendo o no están haciendo aquello que según el designio de Dios es lo que Dios está pidiendo. Entonces, estos son los que no reconocen a Dios. Dios está como dueño, como señor de la tierra. Pero ahora, al darle al pueblo de Israel en este caso, y los otros al ser expulsados, entonces uno comienza de nuevo a pensar, ¿pero será que esto está bien? ¿Será que esto está mal? Porque incluso hasta ahora nosotros muchas veces pensamos, ¿qué clase de Dios es este, verdad? Un Dios que te expulsa, un Dios que te saca de tu tierra. No, aquí lo que se quiere subrayar es más bien el hecho del reconocer a Dios que está al frente y que es el propietario. Dios es el dueño entonces del universo, de todo lo creado. Y entonces cuando nos está hablando de eso, ahora nosotros volvemos a entender lo que le había dicho a Abraham. Deja tu tierra, vete a la tierra que yo te mostraré. Pero ahí no termina la promesa, porque después dice, de ti haré un pueblo, y tu descendencia es la que será mi pueblo. Pero ¿para qué yo quiero ese pueblo elegido, donde yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo? ¿Por qué Dios dice eso? Porque justamente el hecho de expulsar de la tierra significa que ellos no estaban cumpliendo, no estaban haciendo aquello que Dios quería, no lo reconocían como Dios. Ahora yo como pueblo elegido reconozco y le conozco a Dios. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Estoy ofreciendo esa salvación también al otro. Y es allí donde entra este concepto de la misionariedad. Es decir, desde ese momento Israel se vuelve misionero. Tengo que hacer algo por los demás o tengo que hacer algo hacia los demás. Y bueno, este es elemental y fundamental para que nosotros podamos entender también el movimiento misionero. Desde ahí miremos un poco ahora, queridos amigos, este capítulo 34 que nos va a hablar sobre las fronteras de Canaán, que también ya hemos señalado de cierta manera. Las fronteras significan los límites que nosotros ponemos a nuestra propia vida. Entonces no estamos hablando simplemente, como aquí nos narra el texto, de fronteras. Hasta ahí llegan los límites, como nosotros también decimos, ¿verdad? Allá el río Paraná, entonces es el límite entre Brasil y Paraguay o lo que sea, ¿verdad? O allá el río Apa.
es el límite allá en el norte, ¿verdad? El Brasil, Paraguay, etcétera, etcétera. No. Aquí la simbología de las fronteras, la simbología o la analogía, podemos decir, porque es una cuestión analógica, es una aplicación directa que nosotros estamos haciendo, quiere decir que también nosotros llegamos hasta un límite, hasta ahí llega nuestra posibilidad. Nosotros hasta ahí tenemos derecho o hasta ahí tenemos fuerza para hacer algo. Eso es lo que Dios te ha dado y esos son tus límites. Pero también tenés que reconocer cuáles son tus límites. Porque una vez de ahí ya se hace, queremos pasar nuestros límites. Hemos reflexionado ya sobre este aspecto, ¿verdad? Y esto lo hemos aplicado también a nuestra vida continua, a nuestra vida de todos los días, a nuestra vida de familia, a nuestra vida con los hijos, etc. Hay que poner límites, decíamos. Los límites, hay que poner las fronteras, porque eso es lo que nos lleva a una realización. Entonces, ese va a ser el sentido teológico. Hacia eso estamos apuntando, no es simplemente mirar cuál es la frontera, cuál es el hito, cuál es el punto final aquí de la tierra, no, estamos yendo un poquitito más allá dentro de un sentido de explicación también teológica. El pasaje sobre las fronteras de Canaán en el libro de los Números, aquí en el 34 del 1 al 12, marca una extensión de territorio más restringido que el de Deuteronomio 11:24, donde los límites incluyen desde el gran río, el Éufrates, hasta el mar del occidente, el Mediterráneo. Vamos a ver un poco entonces cómo se presenta, ¿verdad?, aquí los límites y las fronteras de Canaán. El Señor dijo a Moisés: comunica esta orden a los israelitas. Cuando entren en la tierra de Canaán, recibirán como herencia toda la extensión del territorio de Canaán. A saber, le dice, y comienza a nombrarle los límites. La región meridional se extenderá desde el desierto de Sin a lo largo de Edom. Por el este, la frontera meridional comenzará en el extremo del mar de la Sal, mar Muerto. Luego dará una vuelta por el sur hasta el paso de los Escorpiones y pasará por Sin para ir a terminar hasta Hazar Adar y pasará por Asmón. Partiendo de Asmón, dará una vuelta hasta el torrente de Egipto, terminará en el mar. Y así sigue entonces. Vamos a continuar enseguida con esta lectura, ¿verdad?, de todo lo que significa las fronteras, qué es lo que Dios le dice. Hasta aquí es tu territorio, hasta aquí vos podés llegar. Esto es lo que yo te he dado, esto es lo que te he regalado. Pero entonces nosotros tenemos que conocer también cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestras fronteras. Volvemos enseguida con más en de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz
en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Desde el desierto suena una voz que llama a la conversión. En los valles muertos vida nueva habrá, el polvo florecerá. Siempre a mi lado tú estás. Si caigo, me levantarás. Confío y espero, mi fuerza es la oración. Descanso en tu corazón. Creo en ti, tú me has sanado por la cruz. He sido salvado, la victoria está en la resurrección. La muerte no podrá contra el amor. Desde las montañas se asoma el sol que alumbra con su esplendor. En los días grises la luz llegará, los miedos disipará. Siempre a mi lado tú estás. Si caigo, me levantarás. Confío y espero, mi fuerza es la oración. Descanso en tu corazón. La muerte no podrá contra el amor. La muerte no podrá contra el amor. La muerte no podrá contra el amor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de los Números y hablamos en este capítulo 34 sobre las fronteras de Canaán. Aquí cuando hablamos de los límites que incluyen, decíamos, desde el gran río, el Éufrates, hasta el mar del occidente, todo esto promete del otro lado del Jordán, al norte del río Arnón, exceptuando los territorios de Moab y Amón al sur de Arnón. Aquí también, cuando se está exceptuando, quiere decir que hay un respeto hacia ciertos límites de otros pueblos. Qué bueno que es esto.
los límites que nosotros nos ponemos a nosotros mismos, siempre tienen que respetar también los límites del vecino, entre comillas lo decimos así. ¿Se acuerdan cuando ya hemos hablado sobre esto en una pequeña introducción? Ahora estamos procurando entrar con más detalle. Yo les recordaba aquello que decía el padre Pedro Quinaya, ¿verdad?, en sus clases, cuando hablaba sobre la libertad. Sobre todo esto era en clases de filosofía, de antropología, recuerdo. O sea, ¿qué es la libertad? Nuestra propia libertad, ¿hasta dónde llega? Ese era el tema. ¿Hasta dónde llega mi libertad? Porque yo puedo decir, yo soy libre, ¿verdad? Pero entonces yo te puedo ir robando, ¿verdad?, tu libertad, en el sentido que embaretebe. Entonces yo, no, pero porque yo soy libre y puedo hacer más o menos lo que quiero. Eso es lo que uno entiende. Y no, la libertad no es hacer lo que uno quiere también, o como uno quiere. La libertad es hacer, y por eso se necesita una reflexión profunda, conocer la esencia nuestra. Esto, cuáles son tus límites, cuáles son tus fronteras, pero eso se ve de acuerdo a tus características. ¿Cuáles son las características mías? ¿Qué es lo que Dios me ha dado? Y entonces, sobre esas cualidades y esas características, entonces yo sé hasta dónde puede llegar esos límites. Pero yo tengo que entender y me tengo que conocer para ponerme los límites. Porque si nosotros vamos a ir desde un sentido más bien nuestro, decisiones nuestras, entonces nuestros límites podemos ir mudando siempre, mudando, ir acaparando lugares o situaciones que no nos corresponden. Apealan bareteina, apealan de ella, baretepe y lo mita. Vamos a ir ganando territorio. Vamos a ir ganas a baretepe. Ya es poner el pecho y como el otro es más débil, entonces baretepe de ella y que ya. Qué interesante que es esto, entonces, queridos amigos, queridos hermanos, reflexionar un poco sobre esto de las fronteras y de los límites que Dios nos está mostrando aquí. Los límites que nosotros tenemos que entender que nos frenan de cierta manera, entre comillas lo digo, pero no en un sentido negativo, sino que en un sentido positivo de que sabemos que nos respetamos y nos ponemos los límites los unos a los otros. Sabemos que entonces, colocando estos límites, nosotros damos espacio y damos lugar a que las otras personas también se realicen. Algunas veces nosotros somos muy avasalladores, ¿verdad? Nos pasamos por encima. Ya se lleva. ¿Y por qué? Y porque tenemos el poder económico, tenemos el poder tal vez también de la sabiduría, del conocimiento. Entonces, con todos esos elementos, nosotros vamos pasando sobre los otros. Por ejemplo, vos te vas, no sé, con una persona que no tuvo toda tu educación, vos estuviste en la mejor universidad, la mejor posibilidad que tuviste en tu formación, pero después te vas y te encontrás con una persona que no pudo estudiar, que es analfabeta. Entonces es un aranducatí, por decir así. Claro, tiene cómo se puede defender, digamos. Pero claro, vos también podés avasallar, podés ir encima de, podés ir robando sus límites y sus fronteras, sabiendo bien que esa otra persona tiene también su libertad y tiene también sus límites, pero que nosotros muchas veces no le estamos dejando utilizar o realizarse dentro de esos límites y de esas fronteras que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque yo le estoy avasallando. ¿Verdad? Esto es importante que tengamos en cuenta y de eso es lo que nos está queriendo hablar aquí al hablar de las fronteras. No nos quiere decir simplemente esta es la frontera, aquí este puntito, sí. ¿Cuál sería la razón? Y bueno, la razón también sería para explicar y decir, mira que Dios, con respecto a la tierra, porque también hay muchos problemas limítrofes en este tiempo para Israel. Hay problemas limítrofes con los pueblos circunvecinos. Entonces, cuando ellos comienzan a pensar sobre esto, a realizar y a escribir sobre los límites, ¿quién es el que les dice y quién es el que le está dictando cuáles son estos límites? Y Dios mismo. Entonces yo que te estoy escuchando voy a decir, bueno, yo me voy a oponer a Dios si Dios mismo dijo eso, si Dios mismo. ¿Se dan cuenta que es un género literario que nos da a entender que cada nación, cada persona, todos necesitamos respetarnos, todos necesitamos entrar dentro
de este esquema, entender que todos tenemos nuestros límites y nuestras fronteras, para que podamos realizarnos dentro de esos límites y fronteras, ¿verdad? Por ejemplo, en el versículo 7 continúa nuestra lectura, dice: la frontera norte será la siguiente. Trazarán una línea desde el mar hasta el monte Hor. Desde el monte Hor trazarán una línea hasta la entrada de Hamat. Y la frontera terminará en Sedad. Luego continuará hasta Sifrón para ir a terminar en Hazar Enán. Esta será la frontera septentrional. Ahora, para fijar el límite oriental, trazarán una línea desde Hazar Enán hasta Sefán. Desde Sefán, la frontera bajará hasta Riblá, al este de Ain, y desde allí seguirá bajando hasta tocar la costa oriental del mar de Genesaret. Después bajará a lo largo del Jordán y terminará en el mar de la Sal. Este será el territorio de ustedes con las fronteras que lo circunscriben. Este es el territorio de ustedes con las fronteras que lo circunscriben. ¿Se dan cuenta? Cómo aquí, y es Dios el que está hablando, ¿verdad? El Señor dijo a Moisés, comunica esto, ¿verdad? Esta orden a los israelitas. Hay límite. Dentro de qué territorio tenemos que movernos. ¿Cuáles son nuestros límites? Venían de Yara, o de Caña de es una forma de subrayar, ¿verdad? Ya hemos dicho tantas veces, estos son los famosos lenguajes aplicados a Dios, antropomórficos, es decir, Dios que asume la forma, antropomorfos, la forma del hombre, habla, señala, indica. Además dice Moisés, dio esta orden a los israelitas: esta es la tierra que ustedes se repartirán como herencia por medio de un sorteo, la que el Señor mandó que fuera entregada a las 9 tribus y media. Estos son entonces los elementos fundamentales. Vamos a seguir reflexionando más en el próximo curso bíblico, pero es importante el entender los límites, el entender también las fronteras que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y me despido de ustedes con la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.